Bueno, vamos a estar hablando, por supuesto, por el tema de la tragedia del accidente de Castelar. Vamos a tener otros temas hoy, como el discurso que dio hoy la presidenta en Chivilcoy, donde también estuvo el ministro. Vamos a seguir el debate que viene ocurriendo acá sobre las izquierdas, aquí en 678. Tenemos esta nueva sección, un clásico ya, el Indio Solari dijo a 678. Se siguen cayendo las denuncias de gente que veía pesar plata y qué sé yo, que cuando van al juzgado no veían nada. Y ahora, bueno, vamos con el primer informe que tiene que ver con la tragedia de Castelar y las pericias que demuestran que los frenos funcionaban. Lo vemos. La tragedia de Castelar. La responsabilidad del maquinista. Decir para comenzar que es llamativo que nadie se pregunte por la coincidencia horaria, bien temprano a la mañana, de ambas tragedias ferroviarias. A propósito, respecto de las pruebas que se siguen aportando, veamos los interesantes archivos que rescató Víctor Hugo hoy en la radio. El choque de trenes de Castelar, se ha pedido la detención del maquinista. Estamos ahora en contacto con Sebastián Basso, que es el fiscal federal de Morón, que actúa en la causa justamente que investiga las razones de este terrible accidente en Castelar. Esta pericia fue categórica. El tren estaba funcionando perfectamente, no había ningún inconveniente para que ese día fuera un día habitual en el servicio ferroviario y la causa del accidente fue un obrar negligente o imprudente del maquinista López. Daniel López dio una entrevista a la CNN en estos términos. Es el conductor de uno de los trenes implicados en este accidente de Castelar. Siéntase por favor como en casa, ¿eh? Me encomendé a Dios, haciendo todo lo imposible para tratar de detener el tren y no pudiéndolo detener, haciendo los frenos de emergencia, que ya era lo último, me levanto, veo que nos frenan los frenos de emergencia, en ese momento de nervios que uno tiene, porque la colisión ya era inevitable, porque los frenos no funcionaban. Esta pericia fue categórica. El tren estaba funcionando perfectamente y la causa del accidente fue un obrar negligente o imprudente del maquinista López. La verdad que acá uno puede aprender, digamos, podemos aprender con la prudencia que a veces los medios de comunicación no tenemos cuando aparecen este tipo de tragedias, ¿no? Vos fijate que inmediatamente era bueno, es porque no se invirtió. Inversiones que no se hicieron producto de la corrupción. Corrupción que genera muertos. Las palabras no matan, o sea que yo escuchar a Randazzo, que ya repitió 3 veces, decir hay que tener cuidado con lo que se dice. Las palabras no matan, lo que mata es no hacer las cosas y la corrupción. Esta pericia fue categórica. El tren estaba funcionando perfectamente. El gobierno salió a plantear que el sistema de frenado de ese tren era nuevo y que estaba en óptimas condiciones. Evidentemente el gobierno tiene información que es errónea. Esta pericia fue categórica. El tren estaba funcionando perfectamente. Hemos votado a funcionarios que se deben hacer cargo ni más ni menos que del trabajo que les corresponde. Lo que pasa es que evidentemente este trabajo le trae ciertos beneficios y al poner en la balanza, bueno, la gente no importa demasiado. Fíjese cuánto se puede mentir en medio de la confusión. ¿Cuánto tardará la mayoría de la gente, los 30 millones de personas que fueron informados desde el cuartel TN hacia todo el país, cuánto demorará en que la noticia llegue a todos? ¿Llegará alguna vez a todos? No. Millones de personas se van a quedar con la información tergiversada. Han internalizado la cuestión cultural de que la responsabilidad estaba en otro lado. Y justicia la tiene que determinar de quién fue la responsabilidad. Lo importante es que se sepa de quién es la responsabilidad. Porque muchas veces pasa el tiempo y nadie es responsable de nada acá. Yo creo que en lo que respecta a Castelar se va a saber de quién fue la responsabilidad y lo mismo debe pasar con lo que ocurrió en Once, ¿no? Y la tragedia de Once se encamina hacia el juicio oral. Los peritajes están terminados y mal que le pese a mucha gente, el tren frenaba. Algo que hay que decirlo porque mucha gente piensa que el tren no frenaba. De hecho, el tren frenó durante todo su trayecto. Cada uno tiene que responder por la responsabilidad propia que tiene. A mí me da la impresión que es muy importante que se deje actuar la justicia, que se presenten las pruebas, que se sepa qué fue lo que pasó esa mañana cuando Córdoba entra, Córdoba del Motorman entra a la estación de Once, bueno, a una velocidad por encima de la permitida, y qué fue lo que pasó, si no pudo frenar o no frenó.
No sé, realmente no lo sé. Y todas las pericias indicarían que el freno también anduvo, pero bueno, yo quiero ser muy prudente, muy responsable, porque bueno, hay mucho dolor, 52 víctimas, como decís vos, muchos heridos, y frente a eso, bueno, hay que ser lo suficientemente serio y responsable para que con total independencia la justicia determine quiénes fueron los responsables. Recordemos también que apenas pasó el accidente de Castelar, los medios opositores trataron de instalar la siguiente falsedad. No le da la impresión que están apuntando hacia los maquinistas. Bueno, la teoría del ministro es echarle la culpa a los maquinistas. ¿Cuál es la posición que tomó el gobierno? ¿Está culpando a los maquinistas? Se escucharon hipótesis y afirmaciones, en algunos casos se hacen con un grado de responsabilidad total. Vamos a determinar a través de las pericias y de la custodia de esta caja negra y de la investigación que lleva adelante el fiscal, como así también el juez, para saber si hubo responsables de lo que ha ocurrido en el día de hoy. Bueno, la teoría del ministro es echarle la culpa a los maquinistas. En la misma línea de desapego a la verdad, tras no conceder TN un derecho a réplica en vivo al ministro de Transporte Florencio Randazzo, en los noticieros de Canal 13 sacaron la parte sustancial de los dichos del ministro en la nota grabada. Repasemos. Esto se dijo en TN. Martes en hora pico y se sabe que se viaja mal directamente. Pero este video es ya como un colmo absoluto, donde tenés no solo gente en el andén, gente del lado de la vía. En la vía, ahí están esperando para subir. Increíble. La gente va colgada completamente. La gente no solo viene colgada, sino que ahora van a intentar subir incluso desde el lado de las vías. En el San Martín se viaja igual. A un mes de la estatización del ferrocarril, los usuarios van colgados de los vagones. Bueno, la revolución del transporte, así se viaja en el San Martín. Ahí tenemos las imágenes de este video enviado a TN y la gente. Muchos de los que fui conversando aquí me decían justamente que ello es una imagen que la tienen a diario. Vamos a ver cómo se viajan en San Martín a un mes de la estatización. Este video que ha sido grabado por un usuario que lo ha enviado a TN y la gente, mirá. Tras esta nota repetida por TN todo el día, Randazzo pidió un derecho a réplica en vivo y el canal solo accedió a una nota grabada. En dicha nota que TN puso al aire entera solo una vez. Esto respondió Randazzo. Vamos a conocer la palabra del ministro que está encargado de esta historia de Florencio Randazzo. Ministro, hoy salieron imágenes en un video que manda un usuario donde se ve a la gente viajando muy mal otra vez en el tren, otra vez en el San Martín, y la verdad que nos causó mucha indignación ver cómo estaban colgados de los estribos, ver cómo había gente que cruzaba las vías. Inclusive este mismo usuario nos decía que a veces la gente viaja en el techo del tren, y a veces lo escuchamos decir a usted que se están haciendo muchísimas cosas, cosa que es probable que así sea, pero la diaria demuestra lo contrario. Por lo menos estas imágenes demuestran absolutamente lo contrario. Pero a ver, María, no demuestran lo contrario. Yo digo que una verdad dicha media... ¿Cómo muestran lo contrario? Una verdad dicha media es una mentira. En el San Martín, nosotros lo hemos comunicado hace 30 días, estamos en un proceso de modernización de los andenes. ¿A propósito de qué? De que hemos comprado 160 coches y 24 locomotoras que ya están en el país, lo estamos alistando, lo estamos preparando para prestar un mejor servicio. Entonces, hemos comunicado con la antelación suficiente a los usuarios del San Martín a través de los medios de comunicación, diciéndole que en realidad íbamos a tener algún tipo de dificultad, y por eso pedíamos disculpas a los usuarios de esta línea. Y somos conscientes que falta mucho camino por recorrer, pero que no es poco lo que estamos haciendo. Nosotros no podemos en un año hacer lo que nos hizo en 50 años. Y hay una materia pendiente. Pero la gente no tiene la culpa. Pero hay una materia pendiente que tenemos desde este gobierno para mejorar el transporte público. Y lo estamos haciendo. Esto es lo importante, lo estamos haciendo. Somos conscientes que todavía la gente no viaja bien. Somos conscientes, María. Estábamos en la disyuntiva. Si cerrábamos las prestaciones del servicio para poder readecuar los andenes, estamos trabajando mientras se presta el servicio. Es decir, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, cuando decidió poner los subtes en la línea A que habían comprado el gobierno nacional, decidió cerrar por 60 días el servicio. Nosotros creemos que para la gente
es mucho más perjudicial cerrar el servicio que prestar un servicio como el que estamos prestando. No estoy de acuerdo porque eso implica el riesgo de la vida de las personas. Pero me parece que acá también, María, tiene que haber una responsabilidad de los usuarios, de a ver, que un usuario se suba arriba del techo, me parece una locura. Esa persona se cae de ahí, ministro. Pero a ver, nosotros no podemos poner al lado de cada persona alguien que lo cuide, esto como en realidad vinculado a la seguridad vial. Tiene que haber una responsabilidad ciudadana, sí, María, si no se hace imposible. Pero hay personas que no, si son irresponsables... Tenemos la fuerza de seguridad, hemos puesto la fuerza de seguridad en las 7 líneas. Está la prefectura, la gendarmería, la policía federal, la policía de la provincia de Buenos Aires. A ver, en las 7 líneas, nosotros no podemos poner al lado de cada ciudadano alguien que lo cuide, sabiendo que en realidad es absolutamente una locura ponerse del otro lado de la vía para esperar el tren. Me parece que también tenemos que apelar a la responsabilidad que tenemos todos. Nosotros, la mayor responsabilidad, porque somos quienes tenemos que llevar adelante este proceso. Ahora también, vuelvo a repetirlo, los trabajadores, redoblando el esfuerzo y los usuarios. Ahora bien, en los noticieros de Canal 13, que obviamente llegan a muchísima más gente que el cable, editaron la parte sustancial de la réplica. Y en Telenoche, el de mayor audiencia, no pusieron ni un segundo de la nota y siguieron machacando con el tema. ¿Quién hizo los peritajes y cómo se hacen? Para que no digan que el peritaje lo hizo el Cuervo Larroque, por ejemplo. No, los peritos son peritos de parte que designan todas las partes, digamos, desde los que defienden al motorman, aquellos que designa la justicia. O sea, hubo peritos del motorman, de... 10 peritos hubo. De las víctimas. Exactamente. O sea, 10 peritos. 10 peritos. Y bueno, son los que llegaron a la conclusión de que era una formación totalmente reparada, el Chapa 01, que fue el que tuvo la colisión esa mañana, que los frenos eran nuevos, los frenos eran marca Norbrensen, son frenos, diríamos, alemanes, que se colocan en todos los trenes más modernos del mundo, que la vía era una vía nueva, que nosotros habíamos llevado adelante un proceso de instalación de nuevas medidas de seguridad, después de lo ocurrido en la tragedia de 11, en vez de hombre muerto pusimos el hombre vivo. El hombre vivo es aquel que cada 8 segundos manda una señal sonora. Si uno no le contesta, ¿sí? Es un pitido. Si uno no le contesta, o con el pie, o a través de una tetilla que tiene el joystick, el tren se para. Desde que el motor manifiesta tener problemas, que es una señal amarilla, ¿sí? Que iba a 38 kilómetros, donde debería pasar a 12 kilómetros, hasta donde se produce la colisión hay 800 metros. Pasa 2 semáforos más en rojo y en una planimetría ascendente va de 38 kilómetros a 61 kilómetros. Y no, se le contesta 8 veces al hombre vivo. ¿Acelera? Sí, acelera. Se le contesta 8 veces al hombre vivo. No se acciona el freno de servicio, que es el joystick tirado para atrás. No se aprieta el botón de emergencia, que es un botón rojo, y no se saca la llave. Con cualquiera de los 4 cosas que hubiera hecho, se hubiera detenido la formación. De cualquier manera, digo lo mismo que dije en aquel momento. Yo quiero ser absolutamente responsable y cauto. Las pericias indican que el motorman no accionó ni física ni electrónicamente el freno, que los frenos andaban, ¿sí? Y nosotros de ninguna manera, porque se dijo también, queremos cortar el hilo por lo más delgado. Porque esto es un argumento falso progresista, es decir, bueno, van por el perejil, porque en realidad hay algunos que quieren que en realidad sea la responsabilidad de la presidenta, del ministro del área, vaya a saber de quién. Y es muy difícil trabajar así, porque nosotros estábamos conscientes de que había una actitud, por lo menos de poca responsabilidad, de algunos motorman. No quiero decir de todo, yo estoy convencido que la mayoría trabaja y trabaja muy bien. Ahora, exculparlo antes que la justicia determine qué fue lo que pasó es realmente muy complicado. Yo les quiero decir a ustedes que he sentido una enorme angustia, por ejemplo, cuando decidimos llevar adelante el proceso de colocación de cámaras en las cabinas de los motorman, porque es un servicio público, porque está en un espacio público y porque lleva a cientos de personas. Y porque había sospechas que algunos no cumplían con su obligación. Cuando en realidad nos proveen las filmaciones y ver que un motorman iba dormido, le aseguro que es una cosa muy difícil, la decisión de tomar, de darlo a conocer o no. Y yo digo que desde el primer día que asumí la responsabilidad de conducir el transporte, mi único compromiso es con la gente, ni con los sindicatos, ni con los empresarios, es con aquellos que usan el servicio público. Y las pruebas lamentablemente demostraron que en algunos casos había muy poca responsabilidad. Así que creo que lo importante es que a 3 meses de este hecho lamentable se está conociendo la verdad. Y el Estado había invertido, está invirtiendo en lo que respecta al Sarmiento. No solamente hemos reparado formaciones que tienen más de 50 años, como las que tienen en la Argentina, sino que hemos comprado nuevas formaciones.
Hoy lo señalaba la presidenta. Hemos comprado más de 1000 coches que se van a incorporar. Ya se han incorporado muchos de ellos, cosa que no se dice. A ver, hace 52 años que no ingresaba un tren nuevo en la Argentina. Ingresaron 160 coches nuevos que van a prestar servicio en la línea San Martín. Coche es el vagón. El vagón. Aparte vienen los locomotores. Exactamente. Para armar el tren. En ese caso son 160 coches y 24 locomotoras. Para que tengamos idea, hoy... ¿En 50 años no teníamos uno? 52 años no había ingresado un solo coche nuevo. Los últimos trenes nuevos ingresaron en el año 61 y en el año 62. Entonces, hemos incorporado 25 formaciones de 9 coches para el Sarmiento. Yo casualmente estoy viajando a China a visitar la fábrica para ver el proceso de fabricación de los mismos. Hemos comprado las formaciones para el Mitre, 30 formaciones de 6 coches cada uno. Hemos comprado 300 coches para la línea Roca. Es decir, para que tengamos noción de lo que estamos hablando, en el área metropolitana hoy funcionan unos 600 coches. Hemos comprado más de 1000 que van a estar, se van a integrar desde ahora hasta fin del año que viene. Claro, las diferencias, porque si uno ve la imagen esta que Clarín, bueno, usa de manera, bueno, como la tienen que usar ellos, como les conviene, pero la imagen es innegable. O sea, hoy están viajando mal. ¿Cuándo se va a empezar a ver la diferencia? ¿Cuándo entramos a poner más frecuencia? A ver, nosotros estamos llevando adelante 3 cuestiones que son centrales. Por un lado, el mejoramiento de la infraestructura. Terminamos, por ejemplo, la vía Moreno 11 totalmente nueva. Empezamos el día de ayer José León Suárez Retiro nueva. Hemos llevado un mejoramiento intensivo Tigre Retiro. Empezamos a trabajar sobre la traza de Rosario Buenos Aires, 11 tramos. Una obra que se va a desarrollar en 13 meses. ¿Sí? Ya está adjudicado a 8 empresas diferentes, se presentaron 30 empresas en licitación. Estamos a 7 días de adjudicar Mar del Plata, Buenos Aires. Estamos llevando adelante el proceso de puesta en valor de las 4 ramales diésel, Mercedes, Lobo, Exaltación de la Cruz Zárate, eso están a poco inicial. Es decir, lo que respecta a la infraestructura de vías, estamos en un proceso realmente muy importante. Por otro lado, estamos con las formaciones. Como yo les señalaba recién, era un talón de Aquiles el tema de las formaciones, sobre todo por los tiempos. No se compra una formación en una concesionaria como un auto, entonces había que fabricarlas. Lo que logramos es precios internacionales sumamente convenientes para la Argentina y plazos de entrega increíbles, 12 meses, con un acuerdo país-país que teníamos con la República Popular de China. Hemos también llevado adelante el proceso de puesta en marcha del señalamiento para que las formaciones tengan un sistema de detenimiento automático. Eso va a estar el 22 de febrero, va a estar ya en las formaciones viejas de Sarmiento y tal vez esté también en el Mitre. Y el otro gran capítulo que tenemos, aparte del mejoramiento de lo que es estaciones, trenes, hemos mejorado muchísimo los talleres, Castelar, Liniers, Aedo, Victoria, que eran talleres que estaban absolutamente abandonados. Tenemos el desafío de mejorar el recurso humano, que es muy importante, que no es un tema menor, que no tiene que estar ausente en cualquier prestación de un servicio si en realidad quien lo debe prestar en realidad no asume esa responsabilidad. La mejor defensa para defender los ferrocarriles es trabajando, es duplicando el esfuerzo, es entendiendo que es un servicio público, que son trabajadores muy bien pagos y que prestan servicio a gente que gana muchas veces ni siquiera el 10% de lo que cobran ellos. No es que yo esté en contra de los trabajadores. Todo lo contrario, yo soy peronista, soy militante desde el año 82 y creo en los trabajadores, pero también soy lo suficientemente honesto para poner sobre la mesa la totalidad del problema al cual asistimos y el desafío que tenemos por delante. Yo creo que es una posibilidad histórica la que tenemos y vamos a ver un cambio en un tiempo mucho menor del que muchos creyeron. Por eso creo que hay una intencionalidad muchas veces de mostrar lo negativo, de no mostrar la verdad, porque si uno ve, por ejemplo, lo que ocurre, si querés pasamos al tema del San Martín. Yo salgo, pido el derecho a réplica porque escucho que la periodista alegremente dice, mire cómo viaja la gente en el ferrocarril San Martín, ojalá que el ministro me esté escuchando. Yo la estaba escuchando realmente porque bueno, tengo todas las pantallas de todos los canales de cable en mi despacho y llamo y pido salir a las 3 de la tarde en un programa que terminaba a las 6 de la tarde y la verdad que insistimos hasta las 5 de la tarde hasta que decidieron no que salgamos al aire sino que venga a mi despacho. Vino a mi despacho, hicieron una nota, la nota duró 20 minutos, por supuesto que primero la editaron y la primera parte ustedes la pudieron pasar y en realidad está lo más sustantivo la nota, y después decidieron cambiarla. Yo hablé con el director de la redacción de producción, perdón, del canal Todo Noticias y le expresé mi disgusto, porque realmente estaban mostrando algo que no era justo. Casualmente el día de hoy le mandé las filmaciones al medio
de las obras que se están llevando en el ferrocarril San Martín y las formaciones que llegaron nuevas. Porque me parece que si la verdad se muestra media es una mentira y tiene que ver con la tensión que hay permanente en la Argentina de todos los temas que se tratan, sobre todo en un programa como este. Me parece que hay un hilo conductor, si no pareciera ser que estamos en un programa que en realidad que tenemos una animosidad contra Clarín o contra tal o cual. No, es así, acá gobierna la política y elige los dirigentes de la política, disculpame Orlando, o en realidad lo eligen los medios de comunicación que expresan el poder corporativo y mediático en la Argentina, que lo hicieron los últimos 50 años, inclusive con Néstor Kirchner. A la única que no han podido condicionar es a Cristina Fernández de Kirchner. Esta es la pelea que está en Argentina. Y está claro que tienen candidatos, que otro tema que hay que decirlo con toda la letra. Clarín, La Nación, Perfil, tienen candidatos y la gente lo tiene que saber. Y lo quieren hacer a través de un partido popular, nacional, como es el peronismo. Y nosotros no deberíamos permitirlo. Por lo menos aquellos que creemos en este proyecto, que no solamente son los peronistas, sino también otras fuerzas políticas. No, la pregunta que se me ocurre simplemente es si usted como ministro no siente, iba a decir impotencia, o una desproporción de fuerzas. Usted viene a este programa para expresar esto que está expresando, tratando de esclarecer. Yo no sé si basta, yo no sé si esta explicación basta frente a toda la artillería general. Y pienso que usted debe sentir alguna impotencia y si hay algún otro recurso que se pueda hacer para que lo que usted cree que es su verdad y los hechos que son la verdad pudieran propagarse, distribuirse. No es fácil, Orlando. Mire, yo le pongo un ejemplo concreto de la gestión nuestra. El Documento Nacional de Identidad. 31 millones de argentinos hicieron el nuevo documento de la identidad. Yo les desafío a ustedes que busquen cuántas noticias favorables hubo sobre una decisión tan importante que fue llevar este proceso del Estado con el 1,5% de lo que salía el contrato Siemens, Ministerio del Interior. 1.260 millones de dólares contra 18.600.000 dólares. Le digo otra cosa si quiere también. Fíjese cuántas notas salieron a favor de los pasaportes. La Argentina tiene hoy un sistema de emisión de pasaportes de los más modernos del mundo, hecho por el Estado. Inclusive ni siquiera hay la modalidad de fabricación del pasaporte instantáneo como por ejemplo hay en Argentina, donde si uno se olvida el pasaporte, en Ezeiza lo saca en 30 minutos. ¿Cuántas noticias favorables hubo? ¿Cuántas noticias hubo favorables, por ejemplo, con la política vial? Nosotros creamos la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Hemos tenido reconocimiento en el mundo. La Argentina bajó el 20% la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales. El 20% la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales. En 4 años. Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional del Automóvil. Nos han reconocido en todo el mundo. Es un ejemplo en el mundo el desarrollo de la política vial de la Argentina. Bueno, le pongo 3 ejemplos nomás de la gestión. O le puedo decir lo que hicimos en materia electoral. Lo que ha sido, por ejemplo, el último padrón, incorporando los datos faciales, incorporando un código de barra. La noticia fue el día anterior que en realidad iba a ser lento y se iba a demorar el escrutinio. Y que iba a haber fraude. ¿A dónde está el fraude? ¿A dónde se demoró el escrutinio? Es muy difícil trabajar así, sí que uno siente impotencia. Por supuesto que yo soy un tipo de la política, creo en la política y creo mucho en la gente. Y creo que es una batalla que en realidad hay que darla y seguramente, bueno, finalmente el ciudadano tendrá que decidir cuál es el camino que opta. Sí, escuchándolo atentamente, pensaba en la percepción que hay sobre el déficit de estos 10 años en materia de transporte. Tal vez para encauzar toda esta gestión que usted está llevando a cabo, seguramente, o le pregunto, si hay un reconocimiento de esa deuda que hay con respecto al transporte público, no solamente el tema de los trenes, por un lado. Y la otra pregunta, si la situación de Castelar, ¿cómo impactó en su carrera política? Porque muchos hablaban de que usted era el candidato planteado y que la tragedia de Castelar y digamos el planteo mediático de la tragedia de Castelar afectó su carrera política. A mí me afectó lo humano. Yo recuerdo, estaba levantado, eran las 7:05 de la mañana, por un canal de noticias veo lo que había ocurrido y se me vinieron a la cabeza un montón de cosas, ¿no? Y justo estábamos un año de que habíamos asumido la responsabilidad de conducir el transporte y me parecía mentira lo que estaba viendo. Pero uno se plantea si hizo todo lo posible para que esto no ocurriese. Y la verdad yo me sentí absolutamente tranquilo, conciencia que habíamos hecho todo. Habíamos renovado la vía. Por más que lo desconozca, por más que digan que no hicimos nada, la vía era nueva. La formación, lo acaba de decir la justicia, era absolutamente, totalmente reparada. Hasta tenía una registradora de eventos.
habíamos hecho todo lo posible para que eso no ocurriese. Así que a mí me afectó en lo humano y por eso me da una tranquilidad que finalmente se sepa lo que ocurrió, la verdad de lo que ocurrió. Después, bueno, el destino dirá cuál era, a dónde debería ir yo. Yo siempre digo que soy un soldado y que hago lo que en realidad donde el proyecto me necesite. Yo en este caso asumí una responsabilidad y creo que la voy a cumplir. Estoy convencido que lo voy a cumplir. Y si no, estoy dispuesto a irme, si no estoy dispuesto a dar esta pelea, esta batalla, que hay que darla todos los días, absolutamente todos los días, produciendo un cambio cultural también, en este sentido. Cuando vos señalás el tema del transporte, es una materia pendiente de este gobierno. Pero también es cierto que el Estado Nacional, pone muchos recursos, en la cual también hay un discurso único que en realidad trata de tergiversar la realidad, que tiene que ver con el subsidio. Cuando uno subsidia, lo que está subsidiando es al pasajero. Es para que un pasajero pague un boleto de tren, 1,10 pesos, cuando en realidad el boleto real debería valer 7, 8 pesos. Cuando en realidad decimos que el boleto de colectivo vale 1,10 pesos, estamos subsidiando al pasajero, porque en realidad el boleto de colectivo debería valer 4,50 pesos o 7,50 pesos como vale en Brasil. Entonces, también hay cosas que se han hecho, no se han hecho del todo bien, y hay otras que sí se han hecho bien. Bueno, nosotros venimos a asumir ese desafío. Este gobierno es el que va a reparar esta deuda social que tenemos, porque es donde viajan los más humildes, los que más necesitan. Entonces, la política de transporte también es una política de inclusión, es una política de distribución del ingreso, es una política de igualdad de oportunidades a aquellos que menos tienen, que son los que usan el transporte público. Quería, sí, una cosa que me parece que acá es difícil zafarse, ¿no? Porque el diálogo entre lo que hace el Estado y los trenes debería ser únicamente un diálogo entre lo que hace el Estado y esos trabajadores que están subiendo ese tren, y en el medio se mete esta cosa de decir una mentira, una media verdad y demás, pero el verdadero diálogo es ese, porque lo dije una vez y se dio vuelta a todo, pero lo vuelvo a decir, digamos, esos trenes estaban vacíos y se llenaron de trabajadores por este proyecto. O sea, los máximos responsables de cómo funciona ese tren es este proyecto. Eso lo sostuve con 11 y lo sigo sosteniendo ahora. Entonces ahí me parece que hay como que, entiendo que es difícil en la cuestión. Lo que yo quisiera que usted pueda explicar es, ahora la situación de los trenes no es exactamente como aerolíneas, digamos, que es totalmente del Estado, pero más o menos hay una unidad operativa de casi todo, y en esta nota que veíamos recién en TN se dice a un mes de la estatización. Entonces, esa situación genera tal nivel de confusión, no a TN, sino a esos que debe dialogar el Estado, que es, o sea, los trenes, de quién son, y en todo caso, cuánto falta para que sean como aerolíneas, completamente del Estado. A ver, los trenes son del Estado, ¿no? Fueron concesionarios, no fueron privatizados. Sí, me refiero a... Sí, no es una diferencia importante, es decir, los trenes son del Estado. Yo lo dije mal, sí. Lo que hay 2 líneas que todavía están concesionadas, que son la línea Belgrano Norte y Urquiza, y el resto de las 5 líneas, que hace 60 días atrás, funcionaban en lo que se llaman unidades de gestión operativas de emergencia. Nosotros hemos disuelto esas 2 unidades de gestión operativa de emergencia, que eran la UOFE, que operaba el Belgrano Sur, el San Martín y el Roca, y la UONS, que era la que operaba el Sarmiento y el Mitre. Y lo hemos pasado a la sociedad del Estado. Estamos en un proceso de reordenamiento ferroviario. Hay una ley de ordenamiento ferroviario que establece la creación de la DIF, que es la administradora de infraestructura ferroviaria, y lo que es la SOF, que es la Sociedad Operadora Ferroviaria. Y nos vamos a tomar 90 días, ¿sí?, para ver qué es lo que hacemos con eso. Si en realidad estamos dispuestos a operar alguna línea directamente de parte del Estado, o que en realidad parte de la operación la hagan unos privados cobrando un fee como cobran ahora sobre la totalidad de lo que realizan como obra. Es una decisión que tenemos que tomar. Pero acá lo importante, lo que no hay que olvidarse, es que el eje de todas las decisiones que tomemos nosotros tiene que tener al pasajero como el destinatario final de nuestra política. Los ferrocarriles son de todos los argentinos, no son de los dirigentes sindicales, no son de los trabajadores ferroviarios, son de todos los argentinos, y sobre todo de aquellos que en realidad utilizan este medio de transporte. Es decir, que el desafío nuestro es ver cómo mejoramos la prestación del servicio, pero estamos en un proceso de ordenamiento en el cual, el Estado está recuperando para sí la capacidad de definir la política ferroviaria. La política ferroviaria en Argentina, independientemente de estas operadoras, la definimos nosotros en el Ministerio. Esto es muy importante que se tengan claro, porque yo se lo he hecho saber a cada uno de los empresarios que muchas veces interactúan con el Estado. Acá la responsabilidad es nuestra y las decisiones políticas las tomamos nosotros. ¿Por qué? Porque los ferrocarriles son del Estado y para nosotros la política ferroviaria es una política, digamos, fundamental.
¿Hay alguna manera de reclamar, digamos, ustedes esto fue una concesión, el Estado argentino concesionó estos trenes, ahora o sea, supongo que habrán firmado que los iban a cuidar y que iban a funcionar bien, esto no se cumplió, ¿hay alguna manera de reclamar que encontramos todo roto? Nosotros iniciamos un proceso de cobro de multas, que son muy importantes, montos muy importantes, pero bueno, eso como en este país, digamos, seguramente estará en el sueño de lo justo, ¿no? Pasará tiempo y tiempo y será tal vez muy difícil poder cobrar esas multas. Sí lo hemos hecho en algunas cosas, por ejemplo, cuando nosotros llegamos estaba adjudicado el señalamiento a la empresa Siemens desde el año 2007, enero del 2007 se le habían entregado 52 millones de pesos para el señalamiento del Sarmiento, habían ejecutado el 3,9% de la obra, los intimé, le dije que tenían que devolver la plata, y no solamente la plata, sino los intereses, y depositaron los 52 millones más 12 millones de pesos de intereses. Hay un dato que a lo mejor... Una pregunta. No sabía. Disculpe, Nora, disculpe. No, una pregunta, ministro, con respecto a la relación entre el Estado, los concesionarios y cómo han actuado los concesionarios a lo largo de estos años. Después de la tragedia de Once, el tema, bueno, el Estado toma la decisión de sacar la concesión de TVA al grupo Cirigliano. Ahora, después de esto ha habido muchas denuncias de familiares de las víctimas haciendo hincapié en que los ciriglianos siguen vinculados al negocio del ferrocarril a través de los talleres del Sarmiento y de distintas líneas. ¿Cuál es concretamente la situación del grupo cirigliano en relación a las concesiones ferroviarias, teniendo en cuenta la causa judicial que está investigando además el destino de los subsidios que el Estado le dio a este grupo y que evidentemente, según las pruebas acumuladas hasta ahora, muchos fueron derivados para beneficios personales de los dueños? Vamos por orden. Está claro que las concesiones otorgadas a los hermanos ciriglianos fueron absolutamente un fracaso. La prueba más contundente de eso es la mala calidad de servicio. En el Mitre y en el Sarmiento ya había rescindido Néstor Kirchner en el año 2005 la concesión de servicio que tenía Taselli, que tenía sobre el Roca y sobre el San Martín. Primer tema. Segundo tema, hay un proceso de investigación judicial sobre la tragedia de Once. Entonces yo digo, quiero ser cauto sobre ese proceso. Y a su vez, ellos tienen lo que se llama ENFER, que es una fábrica donde hay 457 trabajadores altamente capacitados, que en realidad no tienen la culpa de lo que hizo o dejó o no hizo o dejó de hacer Cirigliano. Entonces, lo que hacemos nosotros es, el material rodante que tenemos necesidad de repararlo, ¿sí? Como lo hemos hecho durante este año, le damos a todos los talleres, digamos, al taller de ENFER, a Edo Piná, a los talleres que se encuentran en el resto de las provincias. Todos los talleres tienen trabajo. Lo que nosotros no podemos es castigar a 457 trabajadores que trabajan en ENFER porque Cirigliano cumplió o no cumplió con el Estado. Creo que son dos temas aparte, ¿no? Esto es importante que quede claro. Bien, bueno. Cuando usted ve que cortan la Panamericana, la General Paz, generalmente, bueno, son los trabajadores de ENFER que muchas veces se han quedado sin trabajo. Nosotros hemos decidido darle trabajo para que puedan cobrar su salario. Ministro, vamos a cambiar de tema, nos vamos al discurso de la presidenta allí en Chivilcoy, las burlas, dice acá, las cuchufletas de Clarín a la justicia. La vemos. El discurso de Cristina en Chivilcoy y las burlas de Cablevisión a la justicia. Sobre un famoso empresario oriundo de Chivilcoy y distintas varas, la presidenta habló hoy precisamente en Chivilcoy. También me gustaría decir algo, porque siempre se habla con mucho desprecio por ahí de alguna persona que por ahí tiene simpatías con el gobierno y entonces era de origen humilde y llegó a ser un gran ejecutivo y entonces lo ponen como si prácticamente fuera una persona mala, ¿no? Que cometió el pecado, no sé, pero me cuentan que esta persona que hoy es dueño del multimedio más grande de la República Argentina, su papá era bolichero acá en Chivilcoy y entró a esa gran empresa como un contador. Yo la verdad que no conozco la historia de ninguna empresa tan importante donde alguien que entró como oscuro contador se haya quedado dueño de la empresa. Pero bueno, alguna virtud debe tener y la verdad que debemos reconocerla. Pero nos gustaría que cuando se hace el raconto, se hace el raconto despreciativo de tal persona que era tal cosa cuando era joven y ahora tiene plata, cuenten también la historia propia de cómo empezó cada uno, porque nos llevaríamos cada sorpresa en la Argentina de cómo empezó cada uno y de cómo llegó también.
Al referirse en otro tramo la presidenta a la programación de los sistemas de cable, quedó picando que, aunque parezca mentira, Cablevisión del Grupo Clarín sigue sin cumplir con el fallo judicial que le ordena subir Paca Paca, CN23 y Telesur a su señal no digital y ubicar TN junto a los demás canales de noticias y no entre Telefe y Canal 13. Es decir, en situación ventajosa. Acusaban a los populismos, fundamentalmente aquí en la Argentina, al peronismo, de haber masificado y hacer pensar a todos lo mismos. ¿Y no se pusieron a pensar todos ustedes que a lo mejor un señor que también vive acá hace lo mismo y los hace pensar a unos cuantos lo mismo? ¿Desde dónde te gusta más que te metan o que tengas o que adquieras ideología? ¿Si desde la discusión, el debate, de la participación, o porque alguien, sin que te des cuenta, todos los días te meten cosas en la cabecita? Hoy inaugura la planta más importante de DirecTV en Latinoamérica. Es una empresa que no hace contenidos, sino que transmite contenidos de distintas señales de todo el mundo, de la Argentina. Es muy plural. La verdad es que uno puede ver canales de todo el mundo. Se puede ver Telesur en DirecTV, Venezuela, se puede ver canales de Colombia como La Nación, que también es excelente. Yo quiero felicitar a DirecTV, no solamente por la inversión, sino por la pluralidad y el respeto a la ley de medios en la grilla, donde están todos los canales, todas las voces y todas las expresiones de cultura. En la pseudo-entrevista que Mañeto se autorrealizó recientemente, tuvo una definición que contradice su postura de irrespetar a la justicia, al no reordenar su grilla ni subir Paca Paca, CN23 y Telesur. La justicia está sometida a este momento a una prueba muy difícil. El gobierno la está atropellando escandalosamente. Bueno, Randazzo, usted es de Chivilcoy y supongo que, no sé, esta inauguración de la planta, ¿cómo ha cambiado Chivilcoy de los últimos años? Oh, muchísimo. Creo que bueno, que la reapertura hoy de una fábrica que se había incendiado, que bueno, se pudo reconstruir y bueno, hoy tiene 300 empleados, es una planta muy moderna que está fuera del parque industrial. El parque industrial ya hoy no tiene espacio en Chivilcoy. Y por supuesto que esto ha sido producto de este modelo virtuoso, económico, que ha permitido un desarrollo de un mercado interno muy fuerte. Inclusive hoy el gerente general de la empresa Sancor contaba que en Chivilcoy invirtieron ahora 80 millones de pesos en la ampliación de la empresa y invirtieron 40 millones en Arenasa, que es el partido de General Arenal, en la cual producen yogur y que en realidad va todo destinado al mercado interno. Creo que ha sido sumamente importante. Nosotros tenemos una tasa de desocupación hoy que es cero prácticamente en nuestra ciudad, y eso no es producto de la casualidad, es producto, vuelvo a repetirle, de todo este modelo virtuoso económico, que muchas veces hay tensiones para mantener algunas políticas que tienen que ver con limitar las importaciones de aquellos productos que en realidad nosotros consideramos deben producirse en la economía local. De hecho, hemos tenido algún inconveniente con una fábrica de zapatillas que se instaló hace aproximadamente 10 años, y que a medida que hemos ido limitándole las importaciones de cosas que traía de Brasil, ha generado empresas que se han integrado con la empresa madre, que en este caso produce para la marca Adidas. Así que para nosotros ha sido muy importante. ¿Dante? Pensaba en relacionar lo que decía Cristina ahí en el discurso con lo que ella también había comentado en la entrevista con Hernán Brienza acerca de la cuestión del poder, que es algo que muchas veces tratamos acá, pero cuando dice, bueno, finalmente, ¿desde qué lugar te meten las ideas? O desde qué lugar vas a permitir, digamos, que te influyan determinadas ideas. Y cuando en la entrevista que se vio el sábado acá en Canal 7, ella decía, bueno, finalmente el poder político tiene algo así como un 30 o un 40% del poder real, que es el poder de las decisiones. Y vinculado a eso pensaba la cuestión de la censura también, cómo especialmente a lo largo del siglo XX, incluso en obras de ficción, etcétera, siempre se vinculó la censura con el Estado.
eran los estados los que censuraban, los estados totalitarios los que perseguían la censura. Se llegó a hablar acá de que el kirchnerismo con Guillermo Moreno censuraba los libros que venían importados, pero siempre el peso estaba en el Estado. Y lo que uno ve ahora es que la censura la imponen los privados. De la misma manera, digamos, eso lo vinculaba porque justamente eso muestra también dónde está el poder. Es el poder el que puede censurar. Puede censurar cuando denuncia a periodistas, muchos de los que están acá presentes, y censura acá cuando, por ejemplo, eso no deja que una señal como Paca Paca o una señal como Telesur esté en una grilla de contenido. Bueno, nos vamos a nuestra sección nueva, el indio. El indio.